En el nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo permite que nosotros podamos ver como una radiografía. Cuando yo me convertí, prácticamente para mí ese fue el inicio de mi conversión. Estaba postrada, estaba en un retiro y estaba postrada orando. De repente se me acerca una hermana, el Señor la utilizó, y cuando yo miro, yo no la vi a ella, yo lo que vi fue una luz resplandeciente, una luz bien resplandeciente, bien resplandeciente. Y cuando yo la vi, la luz, yo sabía que era el Señor. Y yo solamente podía llorar y llorar y llorar, porque era una presencia tan y tan fuerte y tan poderosa y tan hermosa. Pero a la misma vez, hermanos, el Señor es tan santo, es tan limpio, es tan puro, que cuando yo ya no podía mirarlo más, yo miré hacia acá, y cuando yo miré hacia allá, yo vi como una pantalla grande en donde se proyectaba escenas de mi vida. Rápido, como fast forward. Y cuando yo veía eso, el Señor nos hace conscientes, hermano. El Señor nos hace conscientes. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Y si nosotros somos hijos y somos hijas de Dios y tenemos el Espíritu Santo, definitivamente que lo sabemos. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos corrige, amén, y tantas cosas más. Así que nosotros lo sabemos. ¿Por qué no podemos ocuparnos en examinarnos a nosotros mismos? Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos avergonzados. Amén. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos avergonzados, no seríamos juzgados. David en una ocasión recibió un diagnóstico. El Señor envió a Natán y le hizo una historia y le dijo: mira, había un hombre rico que lo tenía todo, que no le faltaba nada, tenía muchos animales y tenía muchas propiedades y muchos animales. Y había otro hombre que era pobre y solamente tenía un animalito. Y amaba a ese animalito y cuidaba a ese animalito y que quería a ese animalito con mucho amor, pero era el único que tenía. Pero ese hombre rico recibió una visita y no quiso coger uno de sus propios animalitos para darle a esta visita, y quiso tomar el animalito del hombre que solamente tenía uno. Y dice la Biblia que David se enojó y que David dijo: ese hombre lo que merece es morir porque no tuvo misericordia, no actuó con compasión. Y estaba bien molesto, estaba bien airado cuando usted lee la historia en la palabra del Señor. Y de repente recibió un diagnóstico. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Amén. Cuando el Señor nos muestra por su palabra nuestra condición y nos hace un diagnóstico, hermanos, nosotros debemos de reaccionar como David, quien inmediatamente dijo: le he fallado al Señor. Le he fallado al Señor. Se arrepintió. Amén. Se arrepintió. Y como nuestro Dios es bueno, y dice la palabra del Señor que al contrito y humillado de corazón, Él nunca desprecia. Amén. Así que nosotros no debemos de dejar, hermano, que el enemigo
nos engañe en las diferentes situaciones de nuestras vidas. Debemos procurar anhelar escuchar la palabra del Señor. Desear escuchar la palabra, desearla desesperadamente. A veces nosotros estamos todo el día trabajando y de momento nos da hambre. ¿Y qué hambre tenemos? Queremos comer. A veces actuamos como niños, que hasta nos ponemos de mal humor. Que hasta nos ponemos de mal humor porque tengo hambre y quiero comer. Así reaccionamos nosotros muchas veces cuando nos da hambre. Pero más severos debiéramos decir cuando se trata de la palabra del Señor. Yo creo que esa es una petición que todos nosotros debemos de hacerle al Señor. Señor, dame hambre de tu palabra. Hambre de tu palabra, que yo quiera, que yo desee, que yo necesite. Así como me da hambre todos los días. ¿Y cómo? Se supone que 3 comidas y 3 meriendas. Se supone que 3 comidas y 3 meriendas. Pues la palabra del Señor, que es lo que nos va a transformar, lo que nos purifica, lo que nos limpia. Amén. El estudio de la palabra. El estudio de la palabra es la columna vertebral de la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque endereza el cuerpo de Cristo. En nuestro cuerpo físico, la columna vertebral es lo que nos mantiene en derecho, ¿verdad? Pues en nuestra vida espiritual, lo que endereza el cuerpo de Cristo es la palabra del Señor. Amén. Así que si hay muchos encorvadas y encorvados espiritualmente, es porque hay una deficiencia de palabra. Una deficiencia de palabra. Hay muchos hijos autosuficientes. No buscamos el consejo de Dios. Seguimos siendo sabios en nuestra propia opinión. Muchos andan por ahí con el síndrome del pez no diagnosticado. ¿Alguno ha escuchado el síndrome del pez? El síndrome del pez es que si usted coge un pez y lo pone en un vaso de cristal, coge un vaso de cristal, lo llena de agua y pone un pez. El pez va a nadar de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, y se va a amoldar al espacio que está en ese vaso. Pero si de repente vienen y le cambian el vaso y le ponen un vaso más grande, el pez va a seguir ocupando el mismo espacio que estaba ocupando en el vaso anterior, que era más pequeño. Y el Señor nos dice, ensancha las estacas. Amén. Pero nosotros queremos estar con el síndrome del pez, circulando alrededor de lo mismo, con los mismos pensamientos, las mismas actitudes, las mismas malas mañas, las mismas creencias, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Así que hay mucha gente con el síndrome del pez. No se dan cuenta de su estancamiento, de su falta de crecimiento, de su falta de madurez espiritual. Pueden estar toda la vida en la misma condición. En la misma condición. Hermano, hoy es un buen día para que nosotros nos examinemos, autoevaluemos, nos autodiagnostiquemos. Amén. Amén. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que nos examinemos por medio de la palabra de Dios. Porque es el único tratamiento efectivo aprobado por Dios para nosotros. Amén. El único tratamiento efectivo para que el cuerpo de Cristo se enderezca, sea transformado, restaurado. Amén. Es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:8 que es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En Salmo 147:3 dice que la palabra sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Proverbios 4:22 dice que la palabra es vida para los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo.